Hoy hablamos de uno de los temas más interesantes, pero también a veces uno de los más complicados para los estudiantes de español. En este caso hablaremos de la diferencia entre ser y estar, pero no desde la perspectiva habitual, desde esa norma universal extendida que establece que el verbo ser se utiliza siempre que hablamos de algo permanente y que utilizamos el verbo estar para expresar acciones temporales. Hoy vamos a responder precisamente a la pregunta de ¿por qué no siempre estos verbos siguen esa regla que seguramente has aprendido? Si eres una estudiante de español de nivel intermedio o avanzado, quédate en este vídeo porque vamos a ver contextos de uso muy interesantes de los verbos ser y estar fuera de esa norma. Antes de comenzar, te doy la bienvenida a Linguatua. Yo soy Carol, soy profesora de español en línea y examinadora de todos los niveles de los exámenes DELE. Te recuerdo también, antes de entrar en materia, que si quieres hacer una comprobación, una prueba de nivel, tienes disponible un test completamente gratuito, descargable, para comprobar si realmente te encuentras en un nivel B2 de español, ya que sé que sois muchos los que dudáis, pero sospecháis que estáis más o menos en este nivel. Tienes el enlace al test completamente gratuito en la caja de descripción. Y ahora sí, comenzamos con nuestro vídeo. La verdad es que la cuestión de diferenciar entre los verbos ser y estar es a veces muy espinosa. Es difícil y puede llegar a ser frustrante, especialmente cuando hemos aprendido esa norma que establece que ser es igual a permanencia y estar es igual a temporalidad. Cuando esta famosa regla se entiende, después pueden aparecer algunas preguntas cuando leemos frases como, por ejemplo, Madrid está en España, o está muerto, o la película está divertidísima, o hoy estás muy guapa. Aquí aparece la confusión, porque la mente del estudiante automáticamente se dirige a esa regla tan extendida y dice, aquí la regla no encaja. Porque si el hecho de que Madrid se encuentre en España es algo permanente, no creemos que Madrid se vaya a mover. ¿Por qué utilizamos el verbo estar? ¿O por qué decimos que alguien está muerto si teóricamente no puede revivir? ¿Verdad? Son estados que ya podríamos considerar completamente permanentes. Aún así, utilizamos el verbo estar. La realidad es que el problema aquí no eres tú ni es tu lógica. El problema es que esta regla nos ayuda y nos ayuda muchísimo cuando quizás no encontramos una lógica más allá, una lógica más profunda detrás de estas oraciones. Pero esta regla, la verdad es que no funciona siempre y en todos los casos. No explica realmente cómo funciona el español con los verbos ser y estar. ¿Por qué? Porque los verbos ser y estar no describen siempre una realidad objetiva, sino que también pueden describir cómo el hablante percibe o se relaciona con esa realidad. Y cuando entendemos eso, muchas otras cosas empiezan a tener sentido. Así que vamos a ver un primer caso. Ese caso en el que ser y estar no describen el mundo, sino que están describiendo en realidad la mirada del hablante. Observa estas dos oraciones. El niño es muy callado. El niño está muy callado. Gramaticalmente, ambas opciones, ambas frases son correctas. No hay ninguna contradicción entre ellas. De hecho, el niño puede ser callado de personalidad y en ese caso usaremos el verbo ser para definir al niño en términos de personalidad o de rasgos más estables a lo largo del tiempo. Pero el niño también puede estar callado hoy porque tiene vergüenza, porque está cansado o porque está enfadado. Así que en ese segundo caso, con el verbo estar, el niño está callado
Hoy nos estamos refiriendo a un estado, aquí sí, temporal, en el que el niño no habla. La elección entre el verbo ser o estar también puede depender de la mirada del hablante. Quizás el hablante considera que ese niño es callado porque cada vez que se encuentra con él lo ve callado, no habla, aunque puede que sea una simple casualidad y la realidad no sea esa. Mientras que si yo conozco a ese niño y sé que no es un niño tímido o callado, pero en esta ocasión concreta no está hablando, no está muy hablador, voy a decir que el niño hoy está callado. Por lo tanto, aquí vemos cómo en muchas ocasiones todo es una cuestión de interpretación y también de lo que el hablante quiera transmitir o expresar cuando describe a una persona. El niño es callado, su personalidad es así, es algo más bien estable, aquí sí. Mientras que si hablamos de algo temporal, decimos que hoy o ahora el niño está callado. Hasta aquí no estamos rompiendo esa regla que ya conoces, pero ahora sí, vamos a desmontar un poco esa gran regla de permanente versus temporal. Y una de las mayores confusiones viene de aquí. Por ejemplo, en la oración, Madrid está en España. La ubicación de Madrid no es temporal, es algo permanente. Sin embargo, utilizamos el verbo estar. ¿Por qué? Bien, porque no hablamos de la esencia de Madrid, sino de su situación. Aquí lo que sucede es que en realidad existen otras reglas que siempre se situarán por encima de esa regla tan universal de permanente versus temporal. En este caso, la regla que prevalece, que está por encima de esa regla un poco más vaga, un poco más genérica, es la regla de la localización, de la posición o de la situación geográfica de algo o de alguien. Una regla que sí se cumple siempre es la del uso de estar para hablar de localización. Estoy en casa, aunque después yo puedo salir, eso no es algo permanente, pero Barcelona está en España, ahí sí tenemos una ubicación inamovible permanente. Sin embargo, en este caso, como estamos claramente hablando de una situación geográfica, de una ubicación, deberemos recordar que es más importante esa regla que la de temporalidad versus permanencia. Lo mismo ocurre con otros ejemplos como por ejemplo la puerta está abierta o el vaso está roto. En el caso de la puerta, sí, aquí es posible que la puerta esté abierta temporalmente y que pueda cerrarse después. Pero ¿qué pasa con una puerta que está cerrada permanentemente? Bien porque se trata de un monumento, bien porque se trata de un edificio histórico y esa puerta no se abre. En esos casos en los que no hay temporalidad, tampoco cambiamos el verbo. Siempre diremos la puerta está abierta o la puerta está siempre cerrada o el vaso está roto. Quizás yo puedo reparar ese vaso, lo cual nos lleva a pensar que quizás eso es un estado temporal que puede cambiar. Aún así, eso no importa. Tanto si la puerta se puede abrir o se puede cerrar, como si el vaso se puede arreglar o no, si permanecerá siempre roto, lo que debes recordar es que aquí no hablamos de una identidad, de una esencia fija de las cosas. La mesa es roja. En este caso, sí, la mesa la defino. La mesa es permanentemente roja. Fue diseñada de tal modo y esa es su esencia y esa es su identidad. Mientras que el hecho de que una puerta esté abierta o esté cerrada o un vaso esté roto se considera un resultado o bien una condición. El español da más importancia a el hecho de que eso se trata de un resultado y todos los resultados van expresados con el verbo estar. Por lo tanto, en estos casos es muy importante recordar que estar no significa temporal, sino que estar aquí significa
condición o resultado. No nos importa si es para siempre o si es temporal. Lo importante aquí, lo que está por encima de esa regla de temporalidad, es el resultado, la condición. Por supuesto, en tercer lugar tenemos algunos adjetivos que cambian sustancialmente de significado al utilizar el verbo ser o el verbo estar. Por lo tanto, cambian también de tipo semántico. Por ejemplo, ser listo en contraposición a estar listo. Ser listo significa ser inteligente y como forma parte de mi personalidad, voy a utilizar el verbo ser. Este chico es muy listo, lo describo con un rasgo que forma parte de él. Mientras que si digo que la cena está lista, estoy diciendo que la cena está preparada. Y aquí tenemos un resultado, de nuevo, verbo estar. Lo mismo con otros tantos adjetivos como ser rico, que implica tener mucho dinero. Es muy rico, tiene millones en el banco. Mientras que cuando utilizamos el verbo estar con el adjetivo rico, estamos hablando de sabores. Este plato está riquísimo, está muy bueno, está delicioso, tiene un buen gusto. Todos estos cambios son cambios semánticos, pero por otro lado no son como el ejemplo de el niño. El significado de callado no cambia. En ese caso cambia la manera en que percibimos al niño. Por otro lado tenemos otros casos que suelen confundir en los que utilizamos el verbo ser para hablar de estados. Estos casos también suelen confundir mucho. Por ejemplo, en español decimos que es tarde, es pronto, es necesario, es imposible. ¿Y por qué utilizamos el verbo ser y no estar? Porque probablemente ahora es pronto, pero eso cambiará. Más tarde será tarde. Pues bien, aquí necesitamos el verbo ser porque no estamos describiendo una condición física. Estamos haciendo una evaluación conceptual. Es decir, estamos haciendo juicios de valor. Estoy valorando y estoy, por lo tanto, atribuyendo una característica que para mí es de esa forma. Es tarde, es pronto, es importante, es necesario o es urgente ahora. Son interpretaciones intelectuales, no materiales. Aunque algo puede ser urgente ahora mismo, en este instante, podemos pensar que más tarde no será urgente porque ya se habrá resuelto. Pero aquí no prima la temporalidad. Aquí estoy definiendo algo. Por lo tanto, cuando describo y enjuicio algo, utilizo el verbo ser. Lo mismo sucede en oraciones como el chico es joven, la mujer es mayor o él es un anciano. En todos estos casos hablamos de edades, la juventud, la madurez, la vejez, que por supuesto son temporales. Sabemos que no duran para siempre. El tiempo pasa para todos. Sin embargo, no lo expresamos desde esa regla de permanente versus temporal. Siempre que hagamos una descripción, un juicio, una evaluación, al fin y al cabo un tipo de definición, vamos a hacerlo con el verbo ser. Y estos casos suelen generar mucha confusión. Por otro lado, tenemos el caso contrario, cuando el verbo estar se utiliza para hablar de características permanentes, como hemos visto antes con el ejemplo de estar muerto o estar calvo o estar casado. Nada de todo esto parece realmente temporal. En todo caso, el hecho de estar casado sí podría considerarse algo posiblemente temporal, ya que el divorcio es posible. Sin embargo, no tendemos a pensar así. Intuimos que estar muerto, estar calvo o estar casado son estados permanentes. Sin embargo, usamos el verbo estar. Y aquí la explicación es histórica y contextual. El español conceptualiza todos esos resultados como un estado derivado de un estado anterior. Por lo tanto, todas estas situaciones o características se consideran un resultado. Alguien que ahora está calvo probablemente antes tenía pelo. O no, ya que también es posible decir que alguien es calvo. Ahí entran los matices y las sutilezas del idioma. ¿Esa persona tenía pelo antes o siempre ha sido
calvo. En cambio, cuando alguien se queda calvo, obtiene como resultado eso, el estar calvo. Cuando algo se rompe, romperse, el acto de romperse deriva en algo que está roto. El acto de morir deriva en el resultado de estar muerto. El acto de casarse deriva en el resultado de estar casado. Así que aunque el resultado sea permanente, el idioma, la lengua, lo sigue conceptualizando como ese resultado de un cambio anterior. Y como hemos dicho antes, todo lo que se considera un resultado va expresado con el verbo estar. Y por supuesto hay otros casos en los que entra en juego la perspectiva emocional. Este contraste es muy interesante. Vamos a observar dos oraciones. En el primer caso podemos decir eres muy guapa y en el segundo caso vamos a decir hoy estás muy guapa. La segunda frase con el verbo estar introduce una percepción momentánea o una percepción subjetiva. Incluso puede estar dando a entender que estamos comparando, puede estar introduciendo una comparación implícita. No significa que la persona normalmente no sea guapa, pero quizás hoy resalta, destaca por estar, por verse más elegante o más guapa. En esos casos, cuando queremos resaltar una cualidad, una característica y también introducir una mirada subjetiva, utilizamos el verbo estar. Hoy estás muy guapa. A pesar de que eres una persona guapa, una chica o un chico guapo, hoy estás especialmente guapa o guapo. Como ves, en este último ejemplo más completo, sí hay una comparación implícita. Te defino como una persona guapa, es una característica permanente, pero comparo de manera sutil y ensalzo que hoy esta percepción momentánea, en el día de hoy, temporalmente, estás todavía más guapa. En este mismo sentido, en muchas ocasiones, la elección no es semántica de significado, sino pragmática. También puede querer transmitir ciertas emociones, como por ejemplo sorpresa, ironía, contraste, cercanía o una evaluación muy puntual. Por ejemplo, si yo te defino como una persona amable, diré que eres un hombre muy amable. Eres muy amable, rasgo de tu personalidad bastante estable, por lo tanto, eres, definición. Mientras que si digo que hoy estás especialmente amable, estoy haciendo un comentario muy contextual. Puede ser irónico, vaya, hoy estás muy amable, cuando normalmente no eres amable, por ejemplo. O quizás quiero destacar que hoy eso es especialmente visible, como en el ejemplo con la belleza, con guapa. Estoy haciendo una evaluación puntual. También puede tratarse de un contraste con otros días o de una sorpresa. Normalmente no eres una persona extremadamente amable, pero hoy me sorprendes y comparado con otros días, hoy momentáneamente, comentario puntual, estás curiosamente amable o estás extremadamente amable. Quiero dejar claro también que en algunos países el uso del verbo estar es mucho más frecuente que en España con algunos adjetivos. En América Latina quizás es más habitual escuchar cosas como la película está buenísima o el lugar está buenísimo, etc. En español, recuerda cuando definimos, otorgamos una característica que define, que va a definir a alguien o algo, usamos el verbo ser. La película es divertidísima, el sitio es genial, es grande, es pequeño. Sin embargo, y esto es muy interesante porque podemos ver cómo las lenguas van evolucionando a la vez que nosotros, muchos lingüistas consideran que el español actual está ampliando cada vez más el uso del verbo estar con adjetivos, sobre todo cuando estamos en contextos subjetivos, más expresivos, más informales, en los que queremos valorar algo de forma más expresiva. No es raro para nada escuchar en España expresiones como el trabajo que hago está
increíble, el sitio está impresionante, o la película está divertidísima, o estuvo divertidísima. A priori la regla nos dice que en todas estas oraciones debemos utilizar el verbo ser, porque en realidad no estamos expresando temporalidad, sino la esencia, estamos describiendo algo. En estas oraciones estar no está expresando temporalidad, pero sí que expresa una cierta intensidad subjetiva y esto aporta muchísima naturalidad a tu español. Cuidado porque suele utilizarse en contextos informales, coloquiales o, como te decía, expresivos. Así que de nuevo esto viene a recordarnos que las reglas gramaticales van evolucionando, van mutando y adaptándose al uso real de la lengua, y también nos demuestra que la frontera entre ser y estar no es completamente fija. Por supuesto, también te encontrarás con algunos casos en los que ambos verbos son posibles, como en la sopa es fría o la sopa está fría. Pero aquí sí hay una diferencia de significado. Cuando decimos que la sopa es fría, decimos que esa es su característica habitual. La sopa se sirve y se toma o se cocina así, se toma fría. Mientras que si digo que ahora mismo la sopa está fría, estoy hablando de su condición actual. La sopa quizás debería estar caliente, pero está fría. Necesito calentarla de nuevo. Ambas opciones son gramaticalmente correctas, pero de nuevo cambia la interpretación. Así que un consejo como profesora de español y también como hablante nativa de la lengua, un hablante nativo o un hablante avanzado no suele preguntarse antes de utilizar el verbo ser o estar si esto es permanente o si esto es temporal. En realidad pensamos más bien o nos hacemos preguntas como ¿lo veo como característica o como estado? ¿Es identidad o es percepción? ¿Es naturaleza o es condición? ¿Es algo estable o es una situación observable? ¿Estoy describiendo algo objetivo o estoy evaluando subjetivamente? Sé que este tema puede resultar muy confuso y que incluso puede llegar a ser frustrante en algunas ocasiones. En muchos casos, como con los adjetivos, no nos queda más remedio que aprenderlos, ya sea leyendo, memorizando, escuchando muchísimo y, por supuesto, poniéndolo todo en práctica. Por eso creé mis cursos intensivos de español para los niveles B1, B2 y C1, en los que vas a cubrir toda la gramática que necesitas y un poquito más de cada nivel del español, entre ellos, por supuesto, la temática de la diferencia entre ser y estar estudiada y explicada a fondo con muchísimos ejemplos y materiales descargables, pero no solo eso, con muchísimas actividades para poner a prueba lo que vas aprendiendo. Los cursos intensivos incluyen temas tan importantes de la gramática bien explicados y a fondo como este de ser y estar y tantísimos otros. Puedes echarles un vistazo y consultar sus índices de contenidos, pero quiero que sepas que son cursos que están siempre disponibles, que no caducan, son tuyos para siempre y con los que vas a consolidar por fin esos niveles de español, con más de 14 horas de clases grabadas en vídeo para ti y para siempre, porque podrás verlas cuando quieras, además de cientos de materiales descargables exclusivos para ti y cientos de actividades interactivas. No solo vas a aprender gramática, sino que te entrenarás en todas las habilidades de la lengua. Hablarás, escribirás a través de diversas misiones orales y escritas que yo misma corregiré. Nunca os dejo solos ni solas y todas las tareas que enviéis tendrán mis correcciones personalizadas para que podáis medir vuestro progreso. Tienes todos los enlaces con toda la información en la descripción de este vídeo y en el primer comentario. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberte ayudado a entender un poco mejor la diferencia de uso entre ser y estar, pero quiero recordarte que este tema requiere paciencia y mucha práctica. Muchos usos de esos verbos se van descubriendo a medida que progresas. Me encantará leerte en comentarios tus dudas, tus preguntas y tus ejemplos y como siempre espero verte muy pronto.